Hola a todos. Si te interesa el análisis de crímenes reales, casos impactantes y las complejas historias detrás de ellos, no olvides suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones y darle like a este video. Hoy hablaremos del perturbador caso de Takahiro Shiraishi, conocido como el asesino de Twitter. Takahiro Shiraishi nació en 1990 en Japón. Como muchos jóvenes japoneses, tuvo una adolescencia marcada por el aislamiento y una falta profunda de conexión emocional con su entorno. Desde joven, mostraba signos de problemas sociales, pero nada que hiciera prever lo que vendría después. La historia comienza a gestarse realmente en 2017, cuando Shiraishi, usando diversas cuentas en Twitter, comenzó a buscar y contactar a personas con tendencias suicidas. En Japón, el suicidio es un tema extremadamente delicado y socialmente complejo. Con una aparente amabilidad, Shiraishi les ofrecía apoyo emocional, diciéndoles que entendía su dolor y que él mismo podía acompañarlos en el proceso si deseaban acabar con sus vidas. Pero detrás de esas palabras había un plan mucho más oscuro. Lo que hizo Shiraishi fue usar la empatía como un anzuelo. Leía publicaciones de personas desesperadas y les escribía directamente. Una de sus frases más impactantes era: morir solo es doloroso. Yo puedo ayudarte. Eso hacía que sus víctimas confiaran en él. Muchas de estas víctimas eran mujeres jóvenes entre 15 y 26 años, quienes, en momentos de vulnerabilidad emocional, se sintieron atraídas por la idea de alguien que las comprendía. Una promesa de compañía en el momento más oscuro. El método era casi siempre el mismo. Contactaba a las víctimas, conversaban durante varios días, se ganaba su confianza y luego las citaba en su apartamento en la ciudad de Zama, prefectura de Kanagawa, un lugar que se convertiría en escenario de horror. Una vez que las víctimas entraban a su apartamento, ya no salían. Shiraishi aprovechaba momentos de descuido para drogarlas o simplemente las atacaba por sorpresa. Las estrangulaba, violaba y posteriormente desmembraba sus cuerpos. La razón que dio en el juicio fue brutal. No lo hacía por compasión, sino por deseo sexual y placer de dominio. Decía que le atraía el control total sobre sus víctimas, un perfil que los expertos en criminología catalogan como depredador sexual y manipulador. Durante esos meses entre agosto y octubre de 2017, Shiraishi asesinó a 9 personas, a 8 mujeres y un hombre. El hombre era el novio de una de las víctimas, quien sospechó del comportamiento del agresor y fue a confrontarlo. También fue asesinado. Los restos de sus víctimas fueron ocultados en hieleras, cajas de herramientas y cubiertos con arena para gatos para disimular el olor. Todo esto dentro del pequeño apartamento donde vivía. Una escena sacada de una película de horror. El caso se descubrió gracias al hermano de una de las víctimas. Preocupado por su desaparición, accedió a su cuenta de Twitter, descubrió los mensajes con Shiraishi y alertó a la policía. Eso fue clave para dar con él. Cuando la policía entró al apartamento de Shiraishi el 31 de octubre de 2017, lo que encontraron fue indescriptible. Olores nauseabundos, herramientas ensangrentadas y restos humanos en varios estados de descomposición. 9 cuerpos en total. Shiraishi no intentó huir ni negó los hechos. De hecho, confesó de inmediato. Dijo: es cierto, los maté, no hay error. Fue detenido y encarcelado sin posibilidad de fianza. Su actitud fría y directa dejó perplejos a los investigadores. Durante el juicio en 2020, intentó argumentar que sus víctimas habían consentido morir. Dijo que solo cumplió el deseo de quienes querían suicidarse, pero los jueces y fiscales desestimaron totalmente esa línea de defensa. La justicia japonesa determinó que, aunque algunas víctimas tenían ideas suicidas, nunca dieron su consentimiento para ser asesinadas. Además, el hecho de que fueran drogadas y abusadas sexualmente antes de morir contradecía por completo su argumento. Uno de los aspectos más analizados fue el uso de Twitter como medio para cometer los crímenes. Esto encendió una alarma nacional sobre el uso de las redes sociales para fines tan peligrosos. Twitter fue duramente criticado por no detectar este patrón antes. A partir del caso Shiraishi, Twitter en Japón implementó nuevas políticas para detectar mensajes relacionados con suicidio y autolesiones. También se incentivó la denuncia de cuentas sospechosas y se creó un sistema de apoyo psicológico en línea. La ejecución de Shiraishi se llevó a cabo el 27 de junio de 2025
fue condenado a muerte por ahorcamiento. El método que Japón aún utiliza es un sistema judicial muy estricto, donde los condenados apenas son informados con horas de anticipación. Esta ejecución fue la primera desde 2022 y ocurrió bajo el gobierno del nuevo primer ministro Shigeru Ishiba. El ministro de Justicia Keisuke Suzuki defendió la ejecución diciendo que los crímenes de Shiraishi causaron desasosiego nacional. En Japón, la pena de muerte sigue siendo legal y ampliamente apoyada por la población, especialmente en casos de extrema violencia. Sin embargo, organismos de derechos humanos han criticado fuertemente la forma en que se maneja el sistema. Uno de los principales cuestionamientos es que los prisioneros no saben cuándo será su ejecución. Esto genera un profundo impacto psicológico, considerado por muchos como una forma de tortura psicológica prolongada. Actualmente, Japón tiene 105 personas en el corredor de la muerte. De ellas, 49 están esperando la resolución de apelaciones. El caso de Shiraishi reavivó el debate sobre la pena capital, especialmente por su frialdad y la brutalidad de sus actos, volviendo a su perfil psicológico. Expertos afirman que Shiraishi no era un psicótico en el sentido clínico, sino un psicópata alguien que sabe distinguir el bien del mal, pero elige hacer el mal con plena conciencia de sus actos. Lo más inquietante fue su falta de arrepentimiento. En entrevistas en prisión, llegó a decir que se sentía más aliviado que culpable y que prefería morir a vivir encerrado de por vida. Esa actitud selló su destino ante los jueces. Los medios japoneses cubrieron el caso intensamente. Se realizaron documentales, entrevistas a familiares de víctimas y debates televisivos sobre cómo proteger a los jóvenes que buscan ayuda en línea para problemas mentales. Muchas de las familias de las víctimas han iniciado campañas de concienciación. Algunas crearon fundaciones para ofrecer asistencia psicológica gratuita y prevenir el suicidio entre adolescentes en Japón. Una lección dura que dejó este caso es el poder que puede tener un desconocido cuando se conecta con alguien emocionalmente vulnerable a través de una pantalla. Las redes sociales on-Tiles también pueden ser armas en manos equivocadas. Shiraishi también dejó una marca imborrable en la historia criminal de Japón. Su caso será estudiado por generaciones de criminólogos, sociólogos y psicólogos que intentan entender cómo una persona puede llegar a tal nivel de depravación. Los investigadores forenses que trabajaron el caso hablaron después del daño emocional que les provocó. La escena del crimen fue tan perturbadora que algunos pidieron licencias médicas por estrés postraumático. La ciudad de Zama, donde ocurrieron los hechos, también vivió un proceso de estigmatización. Muchos vecinos se mudaron y el apartamento de Shiraishi fue demolido. Nadie quería vivir cerca de un lugar con semejante pasado. Este caso también inspiró libros, mangas de horror y hasta una obra teatral, lo cual ha sido criticado por algunos sectores por trivializar el sufrimiento de las víctimas. Otros defienden que sirve como recordatorio de un mal real. Hay una discusión ética abierta sobre cómo se deben representar estos crímenes en los medios. ¿Es correcto crear productos culturales a partir del dolor ajeno? ¿O es una forma válida de memoria colectiva? Uno de los fiscales que llevó el caso declaró que Shiraishi era uno de los criminales más calculadores que había visto en su carrera. Sabía lo que hacía, sabía que era ilegal, pero simplemente no le importaba. Muchos ciudadanos japoneses acudieron al tribunal durante el juicio, buscando entender el rostro del asesino. Lo que vieron fue a un hombre tranquilo, de rostro normal, que no parecía ni agresivo ni temeroso. Eso lo hizo aún más perturbador. Los familiares de las víctimas exigieron justicia rápida. La mayoría aceptó la pena de muerte como un cierre, aunque el dolor sigue presente. Algunos, sin embargo, manifestaron que ninguna sentencia puede devolverles a sus seres queridos. Este caso también reveló que en Japón hay una gran cantidad de jóvenes con tendencias suicidas que no encuentran canales adecuados de ayuda. Eso ha llevado a nuevas reformas en salud mental escolar y comunitaria. Las redes sociales tienen el poder de unir, pero también de aislar y manipular. El caso Shiraishi es una advertencia brutal sobre lo que ocurre cuando no se regula el contenido ni se ofrece apoyo a quienes lo necesitan. La policía japonesa fue criticada por no haber detectado antes el patrón de desapariciones. Entre las víctimas, algunas fueron reportadas desaparecidas días antes del hallazgo, y no hubo coordinación efectiva para seguir el rastro digital. Después del juicio, se desarrollaron nuevos protocolos policiales para actuar rápidamente en casos de desapariciones
asociadas a contactos en línea. Hoy en día, las redes sociales son monitoreadas con más rigor. Muchas personas se preguntan cómo alguien puede cometer 9 asesinatos sin ser detectado. La respuesta está en el aislamiento de las víctimas, la rapidez con que actuaba Shiraishi y la indiferencia social ante personas vulnerables. A pesar de su crueldad, el caso sirve como un llamado a observar y cuidar a quienes nos rodean. Si alguien expresa pensamientos suicidas, necesita ayuda inmediata y real, no promesas vacías ni peligrosas compañías. Los psiquiatras japoneses han señalado que la depresión, el aislamiento social y la falta de proyectos de vida son causas comunes de suicidio juvenil. Por eso insisten en la importancia de hablar del tema sin tabúes. Uno de los momentos más emotivos del juicio fue cuando el padre de una víctima dijo: "A mi hija buscaba a alguien que la escuchara. Encontró un monstruo". Esa frase resume el dolor y el engaño de esta historia. El sistema judicial japonés, aunque efectivo, también ha sido cuestionado por su dureza. Aún así, en casos como este, la sociedad japonesa parece estar de acuerdo con aplicar su castigo más severo. En términos de criminología, el caso Shiraishi se estudia por la forma meticulosa en que elegía a sus víctimas, su manipulación emocional y la frialdad de su ejecución. Un ejemplo de criminalidad premeditada. Los investigadores concluyeron que no había otra motivación más allá del placer personal. Shiraishi no robó nada, no dejó mensajes, solo actuó por impulso sexual y control, un tipo de criminal extremadamente raro. Hoy, su caso sigue siendo debatido en universidades y seminarios. Algunos lo comparan con asesinos en serie occidentales, pero su modus operandi fue único por el uso intensivo de redes sociales. Las víctimas fueron recordadas con ceremonias privadas y actos conmemorativos. Sus familias piden que no se les olvide y que se trabaje para que nadie más caiga en redes como las que tejió Shiraishi. ¿Y tú? ¿Crees que las redes sociales deberían tener un mayor control? ¿O que el problema está más allá de la tecnología y tiene raíces en la salud mental y la educación emocional? Gracias por acompañarnos hasta el final de este video. Si te pareció útil, informativo o impactante, dale like, compártelo y suscríbete al canal. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido de calidad sobre los casos más inquietantes del mundo. Hasta la próxima.